Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un videito más. Yo soy Nelly y el día de hoy vamos a hablar sobre las 5 heridas infantiles y cómo te afectan en tu vida de adulto. Vamos a comenzar. Ok, vamos a iniciar con este tema y de entrada quiero explicar un poquito, ¿no? Quienes han trabajado conmigo o quienes me conocen sabrán y entenderán perfectamente que para yo trabajar con una persona casi siempre me remonto a lo que es la infancia de la gente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas yo soy una fiel creyente y creo que pues es como lo más normal, ¿no? Que nuestros primeros años de vida marcan de una manera muy profunda la calidad de vida que tengamos como adultos. Nuestra personalidad, nuestros ideales, nuestras ideas, nuestros pensamientos se ven formadas durante esta primera etapa de vida del ser humano que es la infancia. Por lo que es sumamente importante aprender a reconocer en nosotros mismos qué tipo de herida tenemos, ¿sí? Pero antes de meterme como a hablar ya del tema en sí, quiero explicar un punto importante y quiero que quede bien claro qué es una herida emocional infantil, ¿sí? Estamos hablando de heridas, no de heridas físicas, sino heridas emocionales, que muchas veces nos marcan y determinan el tipo de vida que vamos a tener, pues el resto de nuestra existencia. Entonces, para que quede muy bien explicado este punto, voy a explicarles o ponerles lo que es el concepto de una herida emocional infantil, ¿sí? Y dice más o menos así. Son una especie de lesión afectiva, ¿ok? Que nos impide llevar una vida plena, una vida completamente feliz o bonita o no sé, muy tipo hollywoodense el asunto, ¿no? Vivieron felices para siempre. Eso es una herida afectiva, una herida emocional infantil. Esto quiere decir que cuando somos niños, cuando somos pequeños, percibimos nuestro entorno de cierta o de determinada manera. Y esto puede provocar una herida, ¿sí? Ojo, quiero explicar este punto bastante bien. Muchas de esas heridas no, o la mayoría, no son provocadas intencionalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí voy a hablar de los cuidadores, ¿no? Sean padres, padres biológicos o no, etcétera. O sea, la persona que se dedica a cuidar a un infante, a un menor. Y estas heridas son provocadas por estos cuidadores, ¿sí? Voy a ocupar el término general que es padre, ¿no? Son los padres. Repito y quiero ser muy clara en esto. No es que las heridas o estas lesiones afectivas sean provocadas de manera consciente o queriendo o de manera intencional. No. En muchos de los casos, estas heridas son provocadas de una manera muy inconsciente. O sea, alguien que quiere a sus hijos, que quiere a los niños, pues no va a hacer algo pensando en que le va a afectar o que le va a dañar, ¿sí? Por eso es que este punto de las heridas infantiles suele ser bastante subjetivo en un inicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no son intencionales, en la mayoría de los casos, pero hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Entonces, puede ser que haya personas que efectivamente busquen dañar, pero en su mayoría no es así, ¿ok? Podemos como cuidadores intuir que no estamos haciendo las cosas bien, pero no quiere decir que queramos hacerlo, que nosotros estemos buscando eh, provocar un daño, ¿no? Entonces, quiero partir de este punto, ¿no? Entonces, suelen ser inconscientes, suelen ser bastante, uh, pues, accidentadas, ¿no? Como de, chin, ¿no? Pues pasó, yo no quería que esto pasara, pero sucedió, ¿ok? Entonces, este tipo de heridas suelen repercutir de manera directa en
una dificultad para relacionarnos, para manejar nuestras relaciones interpersonales. Por eso es que de ahí surgen, ay, perdón, me dio comezón en mi nariz. Por eso luego de ahí encontramos adultos que no saben cómo relacionarse con los demás, que se enrolan en una y en otra relación que no es saludable. Tenemos problemas de autoestima, problemas de ira, problemas de depresión, problemas, etcétera, ¿no? En situaciones que a ti se te puedan ocurrir, eso es lo que provoca o en eso desemboca una herida emocional infantil, una herida afectiva. Me atrevería a decir en este punto, y ojo, o sea, esto es a modo muy, muy personal, ¿no? Pero me atrevería a decir que todas las personas tenemos una herida emocional infantil. Todos fuimos heridos de una o de otra forma en nuestra infancia. ¿Y por qué digo que todos? Porque a final de cuentas, una herida emocional va a depender mucho de nuestra percepción como seres humanos de nuestro entorno, de cómo percibimos el entorno, de cómo percibimos las conductas de los demás, de cómo percibimos el ambiente social en el que nos estamos desenvolviendo, de cómo percibimos pues a lo mejor algún tipo de carencia, algún tipo de situación, de algún tipo de tono de voz, va a depender mucho de cada uno de nosotros. Y con esto quiero decir que es normal y que la mayoría o todas las personas tenemos por lo menos una herida infantil, una herida emocional provocada durante nuestra infancia. Obviamente pues habrá quien tenga 2, quien tenga 3, quien las tenga todas, porque repito, va a depender de cada uno de nosotros. No quiere decir que entonces a mayor cantidad de heridas que tú puedas identificar con esta información, pues estés loco o estés muy afectado o estés muy dañado, porque a final de cuentas conforme vamos creciendo vamos tratando de hacer lo mejor posible por tener una vida adecuada, ¿no? Entonces, ojo, esto no está hablando de locura, no está hablando de que no tenemos solución alguna, no. Esto es simplemente para dar una guía y ayudar a que tú que estás viendo esta información, que tú estás escuchando esta información y algo te hace clic, algo te deja que caiga el 20 por ahí, te enfoques en trabajar esa herida, en sanar esa herida y en avanzar, ¿sí? Obviamente yo con este video voy a buscar explicar cómo es una herida determinada, en qué consiste, cómo puede ser provocada y cómo puede ser sanada. Entonces, obviamente no voy a plantearles nada más la problemática, sino también voy a plantearles pues alternativas para encontrar una solución. Por eso es que a lo mejor este video va a ser largo y probablemente lo tenga que dividir, ¿no? Pero bueno, entonces creo que hasta este punto ya quedó bastante claro cuáles son esos síntomas de estas heridas infantiles, ¿no? Si no queda claro, vuelvo a explicarlas, ¿no? Cuando tenemos algún tipo de herida, manifestamos como adultos ansiedad, baja tolerancia a la frustración, depresión, relaciones interpersonales no sanas o no adecuadas, una falta de decisión, ¿no? Una falta de confianza, de seguridad, baja autoestima, etcétera. Por eso es que digo que todos tenemos por lo menos una herida de estas. Ahora creo que pueden entender un poquito que es muy normal, ¿no? Es normal, es parte de la vida del ser humano, es inherente a nosotros, pero no quiere decir que toda la vida tengamos que vivir con esa herida y que tengamos que pues apechugar las consecuencias, ¿no? Sino que hay situaciones y hay cosas que podemos hacer para mejorarlo, ¿ok? Entonces aquí voy a empezar a hablar ahora sí un poquito sobre cuáles son estas heridas y entender pues más a profundidad esto, ¿no? Ahora, ¿por qué surgen? Y creo que esta es la pregunta del millón, ¿no? Ya expliqué cómo las podemos y cómo podemos identificar si tenemos alguna herida. Todavía no sabemos qué tipo de herida, pero sabemos que ya hay una herida, ¿no? ¿Por qué surgen? No necesariamente
tiene que haber sucedido un suceso. Sucedido un suceso. Eso es todo. Bien. No estoy hablando de que haya tenido que ocurrir un suceso súper traumático, ¿no? Claro, pasan, pero no a todos les ocurre algo súper traumático. Y voy a dejar la palabra traumático dependiendo, o sea, a tu consideración, lo que tú consideres traumático, ¿ok? O sumamente traumático, o lo peor que le pueda pasar a un menor. Puede ser, ¿ok? Pero no siempre va a surgir como desde esta perspectiva, ¿ok? En otros momentos, estas heridas pueden surgir por distorsiones en el cómo interpretamos, en el cómo recibimos lo que les comentaba en un principio, nuestro entorno, las actitudes de los demás, el cómo pensamos o suponemos que deben de ser las cosas a nuestra corta edad, pero resulta que suceden de forma diferente, ¿no? A lo mejor en algún momento pues yo estaba muy sensible y mi familia o mis cuidadores pues estaban enojados y hubo una situación ahí de un grito y eso ya me provoca un malestar emocional, ¿no? Con esto quiero explicar también otro punto. Debemos de entender, si tú tienes si tú fuiste un niño con heridas, a quien le provocaron heridas emocionales, y estamos próximos a ser responsables de un menor o somos responsables de un menor, de un niño, debemos de entender que como niños somos esponjitas, ¿no? Creo que siempre hemos escuchado este concepto, pero realmente nunca lo hemos entendido o comprendido como se debe. Los niños son esponjitas. Todo lo que está a su alrededor es absorbido por sus mentes, sea de manera adecuada o no, dependiendo el cómo me enseñan a percibir las cosas, ¿sí? Si a mí me normalizan muchas situaciones, yo lo voy a ver normal. Si a mí me enseñan a juzgar todo y a pensar que todo es malo, entonces voy a pensar que todo es malo. Yo absorbo la información que me llega del exterior, ¿sí? Como menor. Por eso es que es sumamente importante toda la información que tú metes en la mente de un niño, ¿sí? Si tú le vendes una idea de que es tonto, que no puede, que no sirve, que lo hace todo mal, va a crecer siendo un niño inseguro de sí mismo, que va a creer que no sirve para nada, que todo lo hace mal. Y esto tiene mucho que ver con una simple palabra que tú le digas en un momento de vulnerabilidad del niño. Y es, qué tonto eres, ¿no? No seas tonto. Estas palabras para nosotros suelen ser bastante comunes y cotidianas, pero hacen mucho daño en los niños, ¿sí? Entonces, aquí voy a cerrar este paréntesis. Entendamos que todo lo que tú le digas al niño es lo que va a vivir y es lo que va a creer que debe de ser. Si tú le enseñas empatía, autosuficiencia, seguridad, lo que es autoestima y que maneje una autoestima adecuada, ese niño va a crecer con muchas fortalezas. Más sin embargo, si en algún punto tú dijiste algo inadecuado en algún momento, eso lo puede provocar una herida. A pesar de que tenga muchas habilidades y fortalezas padrísimas, el hecho de que tú menciones una palabra incorrecta va a provocar una herida. Ahora, no quiero, aquí muchos van a decir, uy, pues entonces, ya valió queso, ¿no? O no, pues ¿para qué cuidar niños? O no, ¿para qué? No, o sea, debemos entender que hay situaciones que a veces no podemos controlar del todo, pero aquello que sí podemos controlar es lo que decimos. Y tenemos que aprender a pensar antes de decir algo, para evitar, pues, situaciones más complejas, ¿no? Ahora, vuelvo a repetir, las heridas son normales y naturales hasta cierto punto. Lo que no es normal y natural es no enseñarle a ese niño cómo confrontar o cómo afrontar esas heridas o cómo sanar esas heridas. Porque a lo mejor yo sin querer provoqué alguna, pero yo tengo que enseñarle también y darle herramientas para que sane estas situaciones y que pueda avanzar y que pueda ser un adulto funcional, ¿no? Entonces,
tenemos que entender esta parte. Creo que queda claro el por qué surge y el cómo podemos determinar si tenemos o no tenemos heridas en general, ¿ok? Así que aquí ahora sí voy a entrar en lo que es pues la materia y voy a explicar ahora sí una por una cuáles son estas 5 heridas emocionales infantiles. Continuemos. Ok, vamos a comenzar entonces con esta primera herida y es la herida del abandono. La herida del abandono, obviamente, cuando se es menor y se padece a lo mejor o vives con cuidadores que deben de trabajar, muy seguramente, dependiendo tu personalidad o dependiendo la personalidad del niño, van a experimentar esta circunstancia como abandono, ¿sí? Me dejaban solo, me tenían que cuidar a lo mejor pues mis abuelos, mis tíos, mis hermanos mayores, no sé. La herida de abandono es como que una de las más comunes porque la mayoría a lo mejor en algún momento crecimos con padres que debían trabajar todo el día, ¿no? Y obviamente pues en la mente de los niños, conforme uno va creciendo y conviviendo con los demás, pues a lo mejor escuchan es que mi mamá está en casa o mis papás están en casa, bla, bla, bla. Y uno empieza a formularse ideas de lo que debe de ser, ¿no? A final de cuentas siempre nos han enseñado o nos enseñan que pues en la casa está papá, mamá, hermanos, ¿no? Y pues todo feliz, ¿no? Y entre algodones. Entonces uno como menor ve su realidad y dices, chi, guagua, ¿qué pasó? ¿No? Como que no, mi familia no encaja en este punto, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Pues, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué pasa conmigo? ¿No? Algo no está bien conmigo, con mi familia, etc. Entonces empezamos a hacer interpretaciones de nuestro entorno equivocadas, ¿no? Hacemos interpretaciones totalmente erróneas. Entonces cuando los niños experimentan la situación de la soledad o de que los papás no están de manera constante con él, la herida del abandono empieza pues a formarse, ¿no? De cierta manera. Por lo cual suelen ser personas que no toleran estar solas, ¿sí? Suelen ser personas que se vuelven dependientes o codependientes de las personas a su alrededor. Llámese la misma familia, llámese una pareja, etc. Entonces, muchas veces la soledad se vuelve el peor enemigo de estas personas con este tipo de herida en específico. O por el contrario, o sea, aquí siempre vamos a tener como los polos opuestos, ¿no? Por ahí va pasando el gas, ok. Siempre va a haber como el opuesto, ¿no? Lo normal y lo esperado es que la persona con herida de abandono no sepa estar sola y siempre busque estar rodeada de más personas, su familia, parejas, etc. Y siempre haga hasta lo imposible por no estar sola. Tendemos a ubicar este tipo de herida en personas que, por ejemplo, terminan una relación y ya están en otra, ¿no? O sea, todavía no terminan el duelo de una relación culminada o terminada cuando ya se metieron en otra o están viendo que ya está por terminar algo, que algo no está bien y ya están encontrando a alguien más, ¿sí? Suele pasar. No, hay que ver esta información con mente muy abierta porque son cosas que pasan, ¿no? Entonces, no saben estar solos y están buscando constantemente. Probablemente sean personas que al no saber estar solas van transformándose a sí mismos, se desprenden de sí mismos con tal de que alguien esté con ellos. Me convierto en esa persona o en una persona totalmente diferente para que no me abandonen, para que no me dejen. Busco complacer, busco tener a todo mundo contento, aunque yo por dentro esté hecha una caca, ¿no? Así es como se puede manifestar esto. O por el contrario, tenemos la contraparte, ¿no? Suelen ser personas que cuando tienen esta herida de abandono tienden a alejarse primero, ¿no? Veo que esto está bien, veo que no sé qué, pero me prevengo.
antes de que me dejen, yo abandono, yo dejo, yo no me comprometo. ¿Por qué? Porque yo sé que entonces, o yo siento que me van a dejar, entonces en lugar de pasar por el dolor de que alguien me abandone, yo abandono. Yo abandono, yo no me comprometo, yo huyo del compromiso. Sí estoy saltando de relación en relación, pero porque yo estoy provocando ese salto constante, ¿no? O bien saboteo situaciones familiares, saboteo relaciones de pareja por este temor a que me abandonen, ¿no? O sea, entonces tenemos la contraparte, o vuelco todo mi yo y todo mi ser en las personas, o me desprendo totalmente de las personas y me vuelvo alejado, distante, frío, y prefiero no comprometerme de más para no sentir demasiado, y entonces me voy, ¿no? Antes de que me dejen, yo dejo, ¿no? Esto es algo bastante típico, y esto es un mecanismo de protección, de defensa, ¿no? En este tipo de casos. O suelen ser personas bastante, pues, amigueras, ¿no? En extremo, ojo, no que ser amiguero sea malo, sino que en extremo, o sea, yo tengo que estar de fiesta todo el tiempo, de party todo el tiempo, de reventón todo el tiempo, porque necesito rodearme de personas. No sé cómo lidiar con mis pensamientos, entonces vuelco todo en ser un foco de atención, en que me inviten y que yo sea el alma de una fiesta, ¿no? Por ejemplo. Probablemente aquí algunos van a pensar, no, pues entonces todo es malo, ¿no? No, simplemente creo que debemos de aprender a lidiar con esto y tener un punto de equilibrio. Equilibrio, no irme a un extremo o al otro, o andar brincando de un extremo a otro, y no mantenerme como en un medio, en un punto en el que ni mucho para acá ni mucho para allá, o sea, equilibrado el asunto. Ahora viene la parte importante, cómo sanar, ¿no? ¿Cómo puedo sanar ese miedo a la soledad, por ejemplo? Lo primero, lo importante, lo primordial es, si tengo miedo a la soledad, debo confrontarme con ese miedo. Descubrí el hilo negro. No es cierto. Claro, tienes que aprender a lidiar con tus pensamientos, con tus sentimientos, con tu mente. Debes aprender a estar contigo. No hay de otra. Tienes que aprender a lidiar contigo, a convivir contigo de una manera responsable y saludable. Pasa tiempo de calidad, conócete, porque a veces llegamos a los 40, 50, 60 años y no sabemos quiénes somos, no sabemos qué queremos. ¿Por qué? Porque o bien estamos en este extremo de querer complacer a todos y no sabes tú cuáles son tus gustos, no sabes qué necesitas, no sabes qué te gusta. Y por el otro lado, al no comprometerte, entonces jamás determinas qué tipo de relaciones son las que tú necesitas y qué tipo de relaciones son las que a ti te complementan, te llenan, y jamás lo descubres. Entonces, el tener tiempo con uno mismo, con tu propio yo, te va a permitir conocerte, saber quién eres, saber qué quieres, saber hacia dónde vas, saber qué necesitas. Porque luego estamos tan enfocados en lo que necesitan los otros que me olvido de lo que yo necesito. Y esto es bien importante. Tienes que trabajar en cosas que te gusten, experimentar cosas nuevas, o sea, decir, ok, nunca he ido al cine yo sola, ¿no? ¿Por qué no voy al cine sola? Puedo ir al cine sola, me puedo ir a comer yo sola, puedo salir simplemente a bobear yo sola. Y esto es un ejercicio práctico que te va a ayudar a conectar contigo. No voy a decir reconectar, porque hay veces que nunca nos conectamos. Te va a ayudar a conectar contigo mismo, y te va a empezar a abrir el panorama de quién eres realmente, ¿no? Y qué necesitas. Y luego te das cuenta, cuando trabajas este punto, te vas a dar cuenta que efectivamente no está tan mal. Y llega un punto en el que llegas a disfrutar la soledad. Pero ojo, también luego aquí tenemos que aprender a poner equilibrio, ¿no? A ser equilibrados en todo esto, porque
De lo contrario, luego te enamoras tanto de la soledad que nos volvemos ermitaños y tampoco está padre. Equilibrio, siempre equilibrio. Necesitas aprender a hacer esto, ¿no? Necesitas fortalecer tu autoestima, tu amor propio, conocerte, reconocerte en el aspecto de saber quién eres tú. Verte al espejo, porque muchas veces pasa, te ves al espejo y dices, es un mecha y tú quién eres, ¿no? Y a veces te ves, pero no sabes que eres tú, ¿no? Y suele pasar. No me digan que no soy la única loca. Claro que pasa, a todos nos pasa. Pero es importante lograr esta conexión con uno mismo, conocerte a profundidad, ¿no? ¿Cómo evitar provocar esta herida del abandono? Si tú estás a cargo de un menor, si eres un contacto importante con un menor, un modelo de alguien más, tienes hijos, sobrinos, parientes, personas cercanas a ti que son niños y que están muy cerca de ti, pasa tiempo de calidad, regálales tiempo, dales el tiempo que necesitan, platica con ellos, escúchalos, aplica la escucha activa. No pienses, o sea, deja de pensar que por ser niños no tienen problemas, que por ser niños nada les afecta, que por ser niños sus situaciones no son importantes. Conecta con ellos, escúchalos, aconséjalos, hazles sentir que su vida, sus circunstancias, sus experiencias, sus problemas son sumamente importantes y que tú estás ahí para ayudarles a encontrar alternativas de solución, ¿sí? Hazles entender que tú tienes que trabajar, pero que jamás vas a quitarles el tiempo que ellos merecen, ¿sí? Que si tú trabajas es porque tú quieres darles lo mejor en lo material, que quieres darles seguridad, pero recuerda que no todo es económico. Necesitas darles tiempo de calidad a los pequeños. Que ellos sepan que aunque tú trabajes, tú vas a volver a estar con ellos. Así tú llegues molido del trabajo, fastidiado, enojado, que te hayan alterado en el trabajo. Eso no importa porque al cruzar la puerta de tu casa, tú debes ser para tu familia, para ti, para tú descansar y para que tu familia esté contigo, para que tú estés con tu familia. Entonces, aguas con eso. Entiendo que a veces los problemas de adultos son pesados, pero los niños no lo van a entender. Los niños no les interesa eso, o sea, les interesa que tú vuelvas a casa y que estés con ellos y que les sonrías y que los escuches y que les dediques un momento para jugar, aunque tú vengas tronadísimo o tronadísima del trabajo. Dedícales ese tiempo y puedes evitar en lo mayor posible esta herida de abandono. ¿Para qué? Para formar adultos equilibrados, sanos, saludables emocionalmente. Pasamos a la segunda herida. Ok, la segunda herida es la herida del rechazo. Esta herida de rechazo suele surgir cuando uno como cuidador no valora, no valora. Creo que se conecta bastante con la herida de abandono, que era lo que les comentaba al final. Pero esta herida de rechazo se alimenta de estas frases que quitan valor al niño. Es decir, mira, nada más te quedó bien feo, no, es que, no, esto no es lo tuyo, tú no sirves para eso, yo te veo mejor en aquello otro. O cuando te hacen una manualidad, un dibujo, lo que sea, que tú digas, ay, ¿qué es eso? En lugar de decir, oh, wow, qué bonito, ¿no? Siempre decimos, ¿qué es eso? Y la cara, la expresión, el tono, lo está diciendo todo. Entonces, el minimizar los sentimientos de los niños, el minimizar lo que ellos hacen, el hacerles
el hacerles comentarios despectivos respecto o burlones respecto a su físico, a lo que hacen, a lo que piensan, a lo que dicen, esto les provoca una herida de rechazo. Esto lo hacemos luego de manera muy natural, repito, esto a veces no, o sea, muchas veces no es intencional, pero lo hacemos, nos burlamos, hacemos comentarios sarcásticos, porque se nos olvida que a nosotros nos hirieron de la misma manera y que muchas veces, y que si hoy día no confiamos en nuestras habilidades o capacidades, es precisamente por estos comentarios cuando éramos menores, ¿no? Uy, no te pongas eso porque no se te ve bien. Uy, no hagas aquello porque no te queda padre. Uy, me explico. Esta es una experiencia que los niños asumen como no sirvo, no soy bueno, no soy suficiente. Y empiezan a generar dentro de sí a un autocrítico mortal. Mortal. No hay otra expresión para eso. Empiezan a crear dentro de sí mismos un autocrítico o un crítico mortal, sanguinario, ¿no? ¿Y qué pasa? Conforme van creciendo o conforme vamos creciendo, este autocrítico se convierte en autodesprecio. Padecemos el síndrome del impostor constantemente. Constantemente pensamos que lo que hice no es bueno, que lo que yo hago en compañía de otros pues fue por los demás y no por mí, que lo que yo he hecho no es suficiente o que no es suficiente porque hay quienes tienen mis mismas características y han hecho muchísimo más. Y nos despreciamos a nosotros mismos. Pensamos que no somos lo suficientemente buenos en nada. Y constantemente estamos buscando la aprobación de los demás para poder rescatar un poco el que yo haga algo bien, o más o menos bien, o aceptablemente bien, ¿no? Y esto genera mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque van pasando los años y de manera constante pensamos que no somos buenos, que me hace falta mucho, que no hay algo positivo en mí o que yo jamás voy a poder hacer algo bien. Y me vuelvo en un ser que constantemente busca complacer a los demás. Ocupas algo, yo te lo hago. ¿Qué ocupas? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Yo lo hago por ti, tú no te preocupes, ¿no? O sea, y a lo mejor hay quienes de fuera lo van a ver como de, es que eres bien buena. No, es que estás bien herida, ¿no? Porque busco que los demás me acepten por lo que yo hago por ellos. ¿Y qué pasa? Que llega la noche y te sientes, aunque te hayas hecho miles de cosas bien o por los demás, te sientes insatisfecho, incompleto, infeliz, que no hiciste nada, volteas a ver tu vida en retrospectiva y dices, es que no he hecho ni una nada en mi vida, ¿no? Y nunca reconoces las cosas buenas que estás haciendo. Y esto es gracias a esa herida de rechazo que se provocó. ¿Intencional o no? ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo yo sanar esta herida si es que yo la tengo? Ya sabemos que aquí yo doy pura magia, ¿no? O sea, cosas maravillosas, increíbles, la clave del éxito. Es burla, ¿ok? No es cierto. No hay fórmulas mágicas. Y siempre todo va a recaer en para empezar a sanar, debes valorarte. Debes reconocerte. En un principio es obligarte a ver lo que estás haciendo, a ver los resultados y a obligarte a pensar que tú lo hiciste, que tú lo conseguiste, que tú obtuviste ese éxito, que es un éxito porque te salió bien, porque tuvo resultados, no los esperados, pero hubo resultados buenos. Y eso es lo importante, que tú detectes, valores lo que estás haciendo, que reconozcas que has tenido una vida a lo mejor complicada, pero que estás hoy día en donde estás por lo que has hecho, que si bien para tu forma de pensar no es mucho o no es demasiado, es algo y está bien, ¿sí? Que no tienes que estar cumpliendo los estándares de los demás, que no tienes que estar en el punto en donde los demás creen que tú debes estar por ser
mujer, por ser hombre, por tener cierta edad, por tener ciertas características. No, eso no importa, eso es lo último en lo que debes de pensar. Tú debes aprender a reconocer tus habilidades, ubicar qué es lo que haces bien, aunque te cueste trabajo, y aprender a aceptar esos comentarios de es que te quedó bien padre, y aceptarlos y decir gracias, lo sé, en lugar de decir no, es que pues todavía falta, no, es que no fui yo, me ayudaron, ¿no? Hay que aprender a reconocer lo que nosotros estamos haciendo bien, ¿sí? Trabaja tus inseguridades, oblígate a sentirte capaz porque lo eres, ¿no? Y para esto no es más que también hacer un trabajo interno, estar a solas, conectarte contigo, conocerte, ubicar, hacer listas de lo que has hecho, de lo que puedes hacer, de lo que no puedes hacer, porque parte del amor propio y de una buena autoestima es reconocer lo que puedo y lo que no puedo hacer. Porque en base a lo que yo pueda hacer, es que yo voy a poder mejorar todavía más. Y cuando hay cosas que no están en mi poder hacer, aprender a dejar ir. Y eso es parte de la autoestima y del amor propio. Aprender a reconocer lo que no puedo hacer. Y eso no es fracaso. Eso es adquirir fortalezas y poder sobre mí. ¿Sabes? Porque luego queremos aferrarnos a hacer cosas que no está en nuestras manos, que no está en nuestro poder, que no es parte de mi fortaleza. Y me frustro porque entonces sigo alimentando la idea de es que no soy bueno, es que no, o sea, no soy perfecto, no soy bueno y jamás lo voy a hacer, ¿no? Entonces hay que aprender a reconocer lo que sí y lo que no. Y lo que no, entonces es dejarlo ir. Dejarlo libre, dejarlo que sé que alguien que sí pueda hacerlo que lo haga. Porque si yo no puedo, no me voy a obligar, ¿sabes? ¿Cómo prevenir? ¿Cómo prevenir este tipo de herida del rechazo? Respeta, sé empático, transmíteles seguridad a los niños, hazles saber que ellos pueden hacer las cosas, que lo pueden intentar y que si no lo intentan jamás van a saber si lo pueden hacer, y si lo hacen y no sale como debe de salir, está bien, no es malo, no es un fracaso, es aprender a reconocer lo que es tuyo y lo que no. Aquí podríamos decir que uno no debe de criticar a los niños, pero hacerles entender que va a haber personas que los van a criticar y que van a señalar cosas en ellos, y tú tienes que enseñarles a que ellos reciban esas críticas. Y que las reciban no quiere decir que, sí, pobre de mí, no sirvo, no. Recibirlas es decir, ok, va, perfecto. Pero yo ya sé, yo ya conozco mis fortalezas y mis debilidades. Si tú estás criticando algo en lo que yo ya vi que no puedo mejorar porque no está en mí, y a ti te afecta, es tu problema, no es mío, ¿sí? Cuando critican una parte vulnerable de nosotros, entonces es cuando estamos en problemas y nos sentimos mal. Y explicarles, ¿sabes qué? Cuando esto suceda, entiende que nadie tiene el poder de lastimarte o de criticarte a menos que tú lo dejes, ¿sí? Porque las personas se sienten tan mal consigo mismas que buscan cómo dañar a otros para sentirse menos mal, ¿sí? Pero eso no está hablando de ti, habla de ellos. Tú trabaja en lo que puedes mejorar y mejóralo. Rechaza y deshazte de aquello que no puedes y que no está en tus manos y que está bien. Y déjalo ir, déjalo que fluya, ¿sí? Así es como se les enseña a los niños y cómo puedes tú evitar este tipo de heridas. Pero principalmente tú como cuidador, no le critiques, no destruyas su autoestima, ayúdalo a construir su buena autoestima. Cuando ellos hagan algo,
dile, apláudeles, ok, lo intentaste, está bien, me encantó, qué bueno que lo hiciste. ¿A ti te gustó? ¿Tú estás conforme con él? Es muy diferente decir, ¿qué es? Ay, es que no le veo forma. Ay, es que no. Recíbelo, apláudelo y pregúntale, ¿a ti te gusta? ¿Qué te gustó del resultado que tú obtuviste? Y entonces tú ya lo empiezas a hacer a él consciente de esta autoevaluación y de que pueda determinar el punto en el que está conforme y cuando no. Y si no está conforme con su resultado, buscar estar conforme, pero por él mismo, no porque tú digas, ay, es que no me gusta ese color, ay, es que te quedó medio chueco, ay, es que, o sea, tú te callas, ¿no? Tú lo callas y tú reconoces el esfuerzo que hizo y la intención que tuvo con esto. Punto. Y así vas a evitar que este niño crezca con heridas, ¿sí? Ayúdalo a ser consciente de sus metas, de sus objetivos, de sus resultados. Enséñalo a que las acate, ¿sí? Y jamás lo critiques, ¿vale? Ok, con esto termino la primera parte de las 5 heridas emocionales y en el próximo video van a ver la continuación para que tengan la información completa de una forma pues no tan simplificada, pero creo yo y espero que esté lo más explicada posible y que no queden dudas. Así que pues nada, nos vemos en la segunda parte. Bye.